Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Alarmantes olas de calor despiertan preocupación. Hay lugares con más riesgo de estas olas de calor extremo a medida de que el planeta se calienta. Y de acuerdo a estos estudios, los lugares con mayor riesgo de sufrir devastadoras olas de calor récord se pueden ver en este mapa que se muestra, cumpliéndose la palabra de Dios de lo que nos advierte Lucas 21, versículo 25, de que habría señales en el sol. Pero esto es el principio de dolores. Recordemos lo terrible de este escenario en el tiempo de juicio, cuando el sol queme a las personas en el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Y el versículo 9. Cuando los hombres sean quemados con el gran calor que el sol va a producir. Y si estamos velando, atentos a los acontecimientos finales que ya se están viviendo, nos estamos dando cuenta que cada vez esto se está intensificando. Ya se habla de calores extremos. Ya también debemos de darnos cuenta que las profecías están en su punto extremo y que pronto se acabarán estas señales y entonces empezarán como juicio. Y hoy, entre las profecías extremas, vámonos a lo que ocurre en Medio Oriente, para que también nos demos cuenta que el escenario ya está extremadamente peligroso y el desenlace está por suceder, con la guerra del Salmo 83 y así empezar las guerras del fin. Siria regresa a la Liga Árabe tras 12 años de suspensión. Los ministros de Exteriores de los países de la Liga Árabe readmitieron a Siria como miembro del pleno derecho de la organización. Este hecho de que Siria sea admitida nuevamente en la Liga Árabe es un evento de suma importancia en la profecía bíblica, porque todo se alinea al escenario profético final, como nos lo advierte el profeta hebreo Jeremías. Jeremías en el capítulo 1, versículo 14, nos dice: Me dijo Jehová, Yahvé, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿De qué norte? Del norte de Israel, que es el reloj profético de Dios. Y Siria, debemos de saber que tendrá una gran participación en la guerra del Salmo 83, que hemos explicado ampliamente en programas pasados, donde tendrá el resultado de la destrucción de Damasco, como nos lo dice Isaías capítulo 17, versículo 1. Y le vendrá su juicio y su destrucción, y dejará de ser ciudad, y dejará de ser ciudad, porque del norte ha venido el mal, y ahí es donde se está confabulando la destrucción de Israel. Y si a este evento de que Siria regrese a la Liga Árabe, agregamos y juntamos la información reciente que la prensa internacional ha estado publicando con las urgentes reuniones que el presidente de Irán, Raisi, que ha tenido en Damasco, allá en Siria, de lo que nos advierte la palabra de Dios, con los líderes de los grupos terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica.
donde Raisi trató temas con ellos sobre la situación en Judea y Samaria, lo que es Cisjordania, pero también trataron temas de Jerusalén y la Franja de Gaza, y de todos los conflictos que se han ido agudizando contra Israel. Para los que estudiamos la profecía bíblica, no se nos debe de olvidar que Irán, Persia, así lo identifica la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 38 versículo 5, como otra de las naciones que va a participar en las guerras del fin. Irán es uno de los principales patrocinadores para la guerra del Salmo 83, donde ha proporcionado a los grupos terroristas armas y dinero. Y el presidente iraní ha dejado esto muy claro, su objetivo de estas reuniones y los planes que tienen, al decir, hoy más que nunca, la unidad y cohesión de las fuerzas de resistencia en la región y el mundo islámico, escuche, es necesario para acelerar la derrota de Israel. Para que se cumpla lo que dice la profecía bíblica en el Salmo 83, del versículo 3 al versículo 5, de la guerra de la confabulación, porque ya han entrado en consejo y han hecho alianza contra Israel, y su objetivo es destruirlo y que ya no haya más memoria del nombre de Israel, como nos lo dice la palabra de Dios. Y puntualizó, y la liberación de la sagrada Quds, Jerusalén, y el destino de la soberanía de los palestinos. Y agregó, consideramos que el colapso de Israel está muy cerca, y con estas amenazas en contra de Israel es una señal clara de que las guerras del fin están por iniciar. Y es una gran alerta para la Iglesia de Cristo que nuestra redención, nuestra partida a las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús se acerca. Por eso es tiempo de estar ya orando, compartiendo la palabra y santificándonos, porque estamos viviendo ya nuestros últimos días de gracia aquí en la tierra. El que tenga oído, oiga. Y bueno, ahora nos vamos de lleno a lo que ocurrió en el programa pasado, donde se explicó las grandes diferencias de los eventos del arrebatamiento y la segunda venida, donde recibimos varios comentarios agradeciendo que les aclaró y así poder ver que son dos eventos completamente diferentes. Y también comprender que el arrebatamiento entonces está ya muy cerca. Y damos gracias a Dios por su bendita palabra, porque bajo la bendita palabra se expuso este tema. Y también recibimos preguntas y comentarios que vamos a contestar, y lo vamos a hacer con las bases bíblicas que sustenten lo que decimos, y se siga viendo esas grandes diferencias de estos dos grandes eventos del arrebatamiento y la segunda venida. Y una de las preguntas más frecuentes que nos llegó es el por qué muchos predicadores niegan el arrebatamiento, lo descalifican y no lo predican. Y la respuesta es: el arrebatamiento es un evento bíblico porque está escrito y profetizado en la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Cuando nos dice que seremos arrebatados, que viene de la palabra griega harpazo, donde serán llevados los muertos en Cristo y los que vivamos a nuestro Señor Jesús a las nubes, a nuestro encuentro con Él. Y el por qué no lo predican o por qué también lo descalifican, pues muchas veces de los casos es porque desconocen la palabra de Dios y no han visto las grandes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Gracias, aquí tenemos otra pregunta. ¿El arrebatamiento va a suceder por primera vez? La respuesta: ya ha ocurrido, como fue el primer arrebatamiento con Enoc antes del diluvio.
como nos lo dice el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y este versículo también nos va a servir para contestar las características que cada cristiano debe de tener para poderse ir en el arrebatamiento. Pregunta que también nos llegó. Caminó pues Enoc con Dios, le agradó, complació a Dios con su conducta. Eso es lo que nos dice la palabra. Y escuche, y desapareció. Ese es el arrebatamiento, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos la transformación de nuestros cuerpos, como dice Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52. Y desapareceremos. ¿Por qué? Porque a Enoc se lo llevó Dios, y así también va a ser en el arrebatamiento. En el Nuevo Testamento lo confirma nuevamente este evento en Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde nos da qué otras características debemos de tener para podernos ir en el arrebatamiento. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte. Por eso en el arrebatamiento hay salvos vivos, lo que no ocurre en la segunda venida, que los únicos sobrevivientes serán los que están en Jerusalén, como dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y también nos lo confirma Isaías capítulo 4, versículo 2, donde habla de los únicos sobrevivientes de Israel. Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al 11, también nos confirma que ya no hay salvos vivos. Solo hay salvos muertos. Regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado, desapareció. Esto será más o menos como la película del arrebatamiento, donde se actuó o se recreó esta escena, donde se profundiza este tema del arrebatamiento, y como es un tema muy amplio, el por qué algunos se van y otros se quedan, les invito a que la pueda ver en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, donde muchas personas de diferentes naciones participaron en estas grabaciones para dramatizar y con las imágenes poder aclarar muchas cosas que a veces son difíciles de explicar y que solamente viéndolas entenderemos lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, regresando a Hebreos 11:5, ahí nos dice otro requisito para podernos ir en el arrebatamiento. ¿Por qué a Enoc lo traspuso Dios? Porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí contesto a comentarios que nos llegaron, y así lo digo, comentarios porque nunca nos dieron citas bíblicas, donde nos señalan que debemos leer bien la palabra de Dios porque todos nos iremos en el arrebatamiento. Donde me hicieron hincapié, se crea o no se crea, se irán en este evento. Y en el amor de nuestro amado Señor Jesús le contesto con todo respeto, conforme a lo que me dice la palabra de Dios, no a lo que yo creo o pienso o me imagino. Es que todo lo que digamos sea siempre bajo la palabra de Dios, no bajo nuestros propios razonamientos. Si nos dice Hebreos 11:5 que por la fe fue traspuesto Enoc, queda claro que con fe se fue. Sin fe, pues ¿cómo se va a ir? Y Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios y creer, tener fe en las promesas de Dios. Por eso Dios lo traspuso, lo arrebató. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Bueno, aquí nos llegó otro comentario. Todos debemos de ser probados como la iglesia primitiva, que sufrió persecución. Y en el amor de nuestro amado Señor Jesús les contesto con bases bíblicas. Actualmente ya la iglesia de Cristo está viviendo esa persecución, pero no viviremos el periodo de la gran tribulación en la semana 70, como nos lo dice Mateo 24:21. ¿Por qué?
porque allí nos dice claramente que el periodo de la gran tribulación va a ser un tiempo cual no lo ha habido desde el principio del mundo. Y si nos dice que no lo ha habido desde el principio del mundo, no lo vivió tampoco ese tiempo de gran tribulación, de mega tribulación, la iglesia primitiva. Es un periodo que aún no se vive. Es un tiempo que aún no ocurre con esa magnitud de juicios, caos y tragedias que van a venir. Por lo tanto, no se puede comparar lo que viene, que será peor y terrible, con lo que vivió la iglesia primitiva. Ahora, escuche, ya estamos siendo probados actualmente. La verdadera iglesia de Cristo, ya nos dimos cuenta que estamos siendo probados en este tiempo. Y por eso queremos agradar a Dios como fue con Enoc, para ser traspuestos, arrebatados. Y si usted se pregunta, ¿cómo estamos siendo probados por Dios ahora? Dios está viendo nuestra conducta, si tenemos un genuino arrepentimiento, si tratamos de agradar a Dios, si nuestra conducta actual es diferente a nuestra vieja manera de vivir, o si seguimos siendo iguales. Y ante toda persona podemos aparentar una cosa, pero ante Dios, que todo lo ve, pues sabe lo que está pasando, si seguimos siendo iguales o realmente somos una nueva persona. Hemos nacido de nuevo. Y para que nos demos cuenta cómo estamos caminando ante Dios, si somos nuevas criaturas o seguimos siendo iguales, Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 26 debemos leer. Pero les voy a pedir si me ponen el versículo 17, porque ahí nos dice este punto muy importante. El deseo de la carne está en contra del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne. Es en esta lucha en que todos nos encontramos. El versículo 18 nos dice claramente, pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Y del versículo 19 al 21, ahí nos habla de todas las obras de la carne, que son las actitudes, conductas y acciones que no le agradan a Dios de nosotros y que nos separan de Él, como son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí está la advertencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice los frutos del Espíritu en ese nuevo nacimiento, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, donde nos dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra de Dios es clara, y aquí todos hagámonos un autoexamen. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Qué es lo que más se refleja en nosotros? Si son las obras de la carne o los frutos del Espíritu Santo. Ahora sí, cada quien tiene tarea para que nos analicemos y que el Espíritu Santo le redarguya, le traiga revelación. Y si no agradamos a Dios, y si no hay un arrepentimiento y no busca la santidad, entonces sí está en un serio problema, porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesús, porque Él es santo, como dice Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 1:16. Y si nuestra condición no está correcta ante Dios, recuerde la promesa que tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12, que ya estando presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y habiendo ya obtenido eterna redención para nosotros. Por eso es importante nuestra comunión con Dios y agradarlo, para estar limpios de todo pecado que cometemos a diario, buscando la santidad porque Él es santo, y saber que nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, viene pronto. Y si usted nos da cuentas, que no se le olvide este hecho, que el primer juicio va a empezar por la iglesia de Cristo, porque ahí va a ser la prueba, ahí va a ser el juicio para la iglesia de Cristo. Escuche por qué. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, cuando ocurra el arrebatamiento, es cuando será el tiempo de juicio. ¿Escuchó bien? Por eso unos se irán y otros se quedarán, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por su iglesia de Cristo. Y eso va a ocurrir el día del arrebatamiento. Y si primero comienza por nosotros, escuche, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Los que no obedecen a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:18 nos dice, y si el justo con dificultad se salva, la pregunta que impacta, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Obviamente no se van en el arrebatamiento. Gracias, aquí nos están poniendo otro comentario que nos llegó, donde nos señalan y nos dicen que despertemos y que nos demos cuenta que cada vez hay más personas que no creen en el arrebatamiento y que cada vez son menos personas que esperan o creen en el arrebatamiento. Ya la persona que envió este mensaje, quiero agradecer su participación y reconocer que tiene toda la razón. Cada vez las personas que no creen en el arrebatamiento va a aumentar, porque así la misma palabra nos lo dice. Primera de Timoteo 4:1, donde se apartarán, se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Decir que no existe un arrebatamiento cuando está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Y eso nos lo dice la palabra. Y obviamente para los que creemos en el arrebatamiento, pues cada vez será un remanente, es un pequeño grupo, como dice Lucas 12:32, una manada pequeña. Ahora, para que nos quede más claro que habrá más personas que dejen de creer en el arrebatamiento y que habrá más gente que se va a apostatar, se va a apartar de la fe, pues la palabra de Dios nos dice muy claramente también en Mateo 7:22. Ahí nos dice, muchos, ¿escuchó? Muchos me dirán en aquel día, el día del arrebatamiento, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fueron muchos. Y el Señor les contestará, versículo 23, entonces Dios, nuestro Señor Jesús, les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por eso insisto, ponemos las citas bíblicas, no es bajo comentarios, no es bajo razonamiento de hombre, es bajo palabra de Dios. Mateo 7, versículo 13 nos vuelve a insistir y a decir que obviamente cada vez seremos un grupo más pequeño, un remanente. Dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, pequeña, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Escuchó? Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y escuche, y pocos son los que la hallan. Aquí queda muy claro que son pocos los que la encuentran y pocos serán los que se van en el arrebatamiento,
Por eso la palabra de Dios nos exhorta a estar velando y orando en todo tiempo para irnos y que nuestro Señor Jesucristo nos tome por dignos, como dice Lucas 21, 34 al versículo 36, donde dice que nos miremos a nosotros mismos. Ya no veas la paja en el ojo ajeno, mirémonos a nosotros. Que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque nuestro amado Señor Jesús vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Va a ser de una forma sorpresiva. Por eso nos deja esta recomendación en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seamos tenidos por dignos de escapar, que viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Eso es solamente a través del arrebatamiento, y de escapar, de salir terrenalmente de todas estas cosas que vendrán a la tierra, que van a ser los juicios de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, que es tiempo de juicio, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de nuestro amado Señor Jesús. Oramos porque Dios nos tenga en ese pequeño grupo, en su remanente, en esa manada pequeña, para que seamos de los pocos escogidos, como dice Mateo capítulo 22 versículo 14. Ahí nos deja muy claro que muchos son llamados y pocos escogidos, y nos prepare en su gracia y misericordia para podernos ir con Él en el glorioso evento del arrebatamiento. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba
y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa. Y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy, escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.